Bien, hablaremos ahora de un poco del origen de la resistencia antimicrobiana. El objetivo es conocer el origen y los mecanismos de resistencia antimicrobiana. Las bacterias, pues, son inteligentes, partamos de ese principio. Y las bacterias, además, se adaptan a cualquier ambiente. Ese es otro principio fundamental. Se han encontrado bacterias en condiciones extremas donde difícilmente un ser humano podría vivir. Ejemplo, las aguas termales, aguas sin luz, a profundidad y a temperaturas enormes en los fondos marítimos. También hay bacterias ahí que han logrado o logran sobrevivir bajo estas condiciones totalmente adversas. Y más aún, tenemos bacterias como el Deinococcus radiodurans, que es capaz de resistir la radiación a niveles donde ninguna otra forma de vida puede soportarlos. Entonces vemos que las bacterias son inteligentes y se adaptan a las distintas adversidades del medio ambiente. Aquí tenemos una bacteria procariótica, típica, con sus organelos, y obviamente es un ser inteligente, podríamos verlo así. Son capaces de adquirir información por medio de fagos, son capaces de comunicarse entre sí por medio de pilis, son capaces de adquirir ADN de otros cromosomas, de ADN extraño o externo, como los transposomas, y además transmitirlo a otras generaciones. Y como vemos en esta foto, vemos literalmente cómo 3 bacterias pueden mantener una comunicación y estar intercambiando información. Y esto es lo que los hace ser organismos inteligentes que pueden comunicarse entre sí y pasarse unas a otras la información de resistencia a un antibiótico. ¿Y cómo son las formas de resistencia? Pues básicamente desde el punto de vista genético existen 3, podríamos decir, por mutaciones, por ejemplo las beta-lactamasas, ¿no? Y que estas mutaciones van a veces en mejora de la enzima, por ejemplo, de TEM se ha transformado por mutaciones, han logrado llegar a una beta-lactamasa de espectro extendido, cambios evolutivos por inversión, inserción, deleción o transposición del ADN, o por adquirir ADN de fuera, como por medio de plásmidos, bacteriófagos, entre otros. Ahora trataremos de explicar cómo sucedió esto. Si nos vamos al año 1920 y vemos que esta es una familia de estafilococos, estaban felices porque no habían antibióticos. Pero vemos unos amarillos y uno rojo. Este rojo ya tenía información de la penicilinasa, o sea, producía penicilinasa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que producía penicilinasa si en ese entonces ni siquiera se había descubierto la penicilina? El hombre la puso en uso la penicilina hasta en 1940, en los años 40, 45. Y esto se responde, pues, obviamente, porque sin duda uno de estos estafilococos pudo haber estado en contacto con algún hongo productor de penicilinasa. Acuérdense que esto vino del penicillium, y entonces tener información genética para destruir la penicilina. Entonces, cuando se descubre la penicilina, todos los demás se mueren, excepto nuestro estafilococo que tenía penicilinasa. Entonces, se empieza a reproducir conforme el uso de la penicilina, y este estafilococo es el que queda vivo siempre, con penicilinasa. Conforme van pasando los años, casi hay una selección por medio del uso del antibiótico de estafilococos resistentes a penicilina, o sea, productores de penicilinasa. Entonces viene la meticilina. Y lo mismo, los rojos son sensibles a meticilina, pero existe uno que lo ponemos aquí como verde, que es resistente a meticilina. Y entonces se empieza a usar meticilina, y lo que se hace es que sobrevive nada más la cepa resistente a meticilina, y esa es la que se reproduce, y ahora tenemos estafilococos resistentes a meticilina. Y entonces viene la historia ahora con la vancomicina, ¿no? Y literalmente esta ha sido la historia del estafilococo aureus en los últimos 50 años, que la podemos ver resumida en esta gráfica. ¿Qué hace que una bacteria sea resistente? Pues las bacterias son resistentes por la primera razón, porque carecen de blanco para el antibiótico, o sea, el antibiótico no tiene blanco en la bacteria. La otra es la bacteria no deja entrar el antibiótico al interior de la célula. Otro mecanismo es que modifica los sitios de unión del antibiótico. Entonces,
entra el antibiótico, pero no tiene dónde adherirse. El otro mecanismo es generar enzimas que destruyen el antibiótico, y el siguiente es producir bombas de flujo que sacan el antibiótico, y el siguiente es codificar genéticamente la información y compartirla con otras bacterias. Entonces, mediante estos mecanismos, las bacterias evitan que los antibióticos las maten. ¿Qué factores predisponen a un incremento de la resistencia? Fundamentalmente, uso indiscriminado de un antibiótico, uso de dosis inapropiadas, utilizarlo en situaciones o enfermedades virales, combinaciones innecesarias de antibióticos, utilizarlo en ambientes no humanos como el uso veterinario y sin control sanitario, contaminación no controlada del ambiente, también es otro factor importante, como por ejemplo el ambiente que contaminan los hospitales y sus alrededores. Entonces, todas estas son causas de que generan una resistencia antimicrobiana. Y ese es uno de los problemas precisamente en la actualidad. El gran número de cepas resistentes y lo que se llama superbacterias, donde ningún antibiótico puede hacerles efecto. Y esta tabla que podemos apreciar acá es el uso veterinario de antimicrobianos. Y como podemos ver, se usa para fines animales más o menos 30.6 millones de libras de antibióticos al año en Estados Unidos. Esto con fecha 2001, contra 3 millones de libras en humanos. Entonces, esta es una carga de antibióticos enorme, lo cual obviamente se utilizan con fines veterinarios de engorde y tiene una implicación muy fuerte hoy en día en la generación de resistencia antimicrobiana. Aquí vemos dos escenarios diferentes en 4 fotos. Los de arriba son el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, hace más de 50 años, ¿no? En esta época, obviamente, había muy pocos antibióticos, y abajo son las fotos actuales de los dos hospitales. Entonces, solo hay que imaginarse actualmente lo que consumen de antibióticos los dos hospitales, y todos estos antibióticos son eliminados por los pacientes y se vierten precisamente a los desagües. ¿Y cómo pasa eso? Pues el médico receta el antibiótico, el paciente va al baño, en el baño el antibiótico se va a los drenajes y de los drenajes para a los ríos. De esta manera se contaminan los ambientes con una cantidad de antimicrobianos, y no es extraño encontrar en los ríos o en los drenajes cercanos a hospitales grandes resistencias antimicrobianas en las bacterias que ahí viven. ¿Qué se debe hacer? Utilizar los antibióticos solo cuando se necesitan y con espectro necesario, no utilizarlos de forma profiláctica, salvo en circunstancias donde esto ha sido demostrado que sí funcionan, no utilizarlos en el tratamiento de virosis y controlar la prescripción indiscriminada.